El sistema educativo dominicano requiere de una atención muy especial, que no tiene necesariamente que ver con recursos, pero sí con enfoque en solucionar un tema relacionado con la calidad de la educación. Y eso pasa inevitablemente por la formación de los maestros. Tenemos capacidad para formar maestros que incidan en el resultado de la educación dominicana. Tendremos que importar maestros, como hay quienes proponen, de diferentes países de la región de Centroamérica y el Caribe, Cuba, Venezuela. Esos temas, por supuesto, que son necesariamente debatibles en este momento, después de que se conociera el resultado de la segunda prueba PISA en que participa la República Dominicana. De 80 países, República Dominicana sale en el último lugar en los tres temas de evaluación: en ciencia, en comprensión de lectura y en matemáticas. Hemos invitado a José Ramón Holguín, un académico dominicano, para que nos ayude a entender cuáles son los pasos que debemos dar en materia educativa dominicana. José Ramón Holguín es el presidente de la Asociación de Universidades de República Dominicana. Es miembro del Consejo Nacional de Educación Superior en su condición de presidente de esta Asociación de Universidades de República Dominicana, y al mismo tiempo es presidente de la Asociación de Rectores de Universidades del Caribe y las Américas, ARCA, una entidad que representa una red global más grande de instituciones académicas de educación superior. Muchas gracias, José Ramón, por aceptar el diálogo. ¿Cómo es que nosotros debemos trabajar el tema de la mejoría de la calidad de la educación? ¿Será ciertamente, como muchos coinciden, en que el maestro es el centro y no el estudiante? Creo que hay una combinación de ambos, pero previo, creo que debemos hacer un diagnóstico realista de la situación de la educación. Tenemos muchos números, a veces muchas interpretaciones, pero creo que desconocimiento de la realidad. O sea, los datos que tenemos no nos han ayudado a comprender profundamente cuál es el problema de la educación. Y los académicos que abordan este tema tienen visiones distintas. Posiblemente la mía sea una de esas también, por un lado. Pero en definitiva, creo que la educación tiene dos grandes temas. Tiene que ver con cobertura, en primer lugar, que es lo que estamos haciendo cuando estamos construyendo escuelas, tratando que la gente vaya, etcétera, y ampliando a la gente, porque se supone que hay también mucha gente que viene de la pobreza, y como viene de la pobreza, uno de los elementos consustanciales para el rendimiento tiene que ver con alimentación, etcétera, y hay el problema que ya conocemos por ahí. Y el otro tema tiene que ver con la calidad, que es lo que tú has señalado, el enfoque. En el criterio, en sentido general, se ha presumido que la calidad, el corazón de la calidad es el maestro. Y es como tener una moneda con una sola cara. Sí. Son dos caras. Sí. Y creo que tres caras, ¿verdad? Para ser triangular. Por un parte tiene que estar el maestro, que tiene que desarrollar una capacidad para enseñar a que la gente aprenda, que los niños aprendan. Y eso supone disciplina de parte del maestro, no solo conocimiento, disciplina en primer lugar. Dos, supone también de parte de las personas que enseñan que tenga una estructura lógica, con cultura de fondo. Porque el que sabe matemática y no tiene cultura, cuando viene a ver, pues no puede enseñar matemática porque no se comunica bien. Entonces hay un problema, por eso es que miden el tema de la lectura. Y en tercer lugar, requiere también un maestro disciplinado en términos personales y en términos intelectuales. Y cuando uno mira la tipología del maestro y de la maestra dominicana, desde su forma de vestir hasta su forma de comportarse, uno lo primero que dice, y es verdad que maestro o que maestra. Entonces, sí, primero, no cumplen con esos parámetros mínimos el maestro que nosotros tenemos. E incluso una cosa bien extraña, desde que la gente llega, puede estar fuera, y cuando se incorpora a ser maestro, como que adquiere esa misma tipología.
Es una cultura de la pobreza. Una cultura de la pobreza. En la educación dominicana. En la educación. Entonces, hay que saltar la cultura de la pobreza. Y la cultura de la pobreza, desde el punto de vista social, tiene tres características que a mí me parecen relevantes. En primer lugar, todo lo pospone. Todo es para mañana. Todo es para mañana. Todo es para mañana. En segundo lugar, el pobre no tiene disciplina. Todo se lo gasta hoy, si lo tuviera. Sí. Y en tercer lugar, tiene un disgusto por aprender. Entonces ese es el maestro. Pero venimos que predomina. arrastrando, José Ramón, una situación de pobreza en la educación dominicana. Durante muchos años decíamos falta recursos, el Estado tiene que destinar recursos para la educación. No podemos desempeñarnos con una pizarra, un borrador y una tiza, y un aula repleta, súper poblada de estudiantes. Ante esa situación se asignó el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Eso elevó el Ministerio de Educación a ser el ministerio número 1 en recepción de recursos del presupuesto nacional. Y entonces el Ministerio de Educación se ha dedicado, por un lado, a construir aulas para completar y llenar los huecos que quedaban, lugares en donde jóvenes no tenían acceso a la educación, en primer lugar. Y en segundo lugar se dedicó también a completar aquellos aspectos, digamos, que faltaban. Alimentación como parte del INAVIE y como parte de la jornada escolar extendida. Ahí se va del grueso. Y contratación de personal. Hemos contratado personal y tenemos la educación superpoblada de gente. Temporero y permanente. Exacto. Entonces, y hemos aumentado el salario. Claro, y se descuidó lo fundamental, el maestro y el alumno. Ya. O sea, se descuidó el maestro, el profesor, porque a veces pensamos que un buen profesor es el que domina bien un área solo de conocimiento. Y hoy, bueno, siempre ha sido así, pero para ponerlo hoy que predomina el mundo de la tecnología, sí. El que la gente tenga cultura, el que la gente tenga una visión, que un buen matemático tenga una visión cultural, una formación humanística sólida, con principios éticos bien sólidos, es fundamental para poder enseñar. Entonces hemos descuidado elementos fundamentales como formar el maestro en valores y darle cultura. Cultura para que aprenda a hablar, para que aprenda a comunicarse, en primer lugar. Segundo, cultura para que aprenda a entender su propio contexto académico en el que se mueve. Y capacidad luego intelectual, que no es estar bien informado. Supone el desarrollar un conjunto de destrezas que le permitan a él generar ideas desde el aprendizaje mismo de su propia área de conocimiento. Y República Digital, por ejemplo, ¿no es un proyecto del gobierno que trata de suplir algunos de estos elementos? Sobre todo la tecnología, el acceso a una computadora. La tecnología es un aliado, pero si no hay contenido, no sirve para nada. Y pensar que todos los contenidos están porque tenemos solamente acceso a Internet, estamos equivocados. Porque no todo está en Internet, ¿verdad? Entonces, la República Digital, y lo saben los que han protagonizado esto, porque yo se lo he dicho cada vez que he tenido oportunidad, hace falta poner contenidos. Y conozco la experiencia de América Latina. Cuando en México, por ejemplo, que me llamaron, que yo fui uno de los consultores, se planteó que iban a entregar computadora a todo el mundo. Le dijo, ¿y para qué? Si no hay nada dentro, eso es como entregarle un libro vacío, sin nada, con páginas blancas. Entonces no sirve. Hay que ponerle contenido, y buen contenido. Entonces, esa sería para que corra paralelo con el tema de la formación de los maestros. Hablemos en un momento, cuando retornemos, de la formación de maestros dominicanos y los cambios que se produjeron de las universidades que se dedicaban a formar maestros para aportarlos al sistema educativo oficial dominicano hacia lo que se llama el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, el ISFODOS. En un momento retornamos en este diálogo con José Ramón Holguín. El Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, el Instituto de Formación INAFOCAN, son dos instancias que tiene el Estado Dominicano para la formación de maestros.
¿Es suficiente con esto sin el apoyo como tuvieron antes de las universidades dominicanas? No es suficiente. Yo conozco al IFODOSO porque cuando el proceso de conversión de las escuelas normales al actual IFODOSO, Sí. Yo fui de los contratados por el BID para ayudar a ese proceso de conversión, junto con Francisco, que era vicerrector de la UNFU, un académico de primer nivel, Francisco Polanco. Francisco Polanco. Sí. Él y yo coordinamos parte de ese trabajo de conversión, porque creíamos que había que dar el salto a crear una institución pública que formara maestros, dedicada a la formación de maestros de alto nivel. Sí. Pero es una institución pequeña, Sí. ¿verdad? Es una institución pequeña. Dos, soy también de los protagonistas en ese proceso de la nueva normativa que definió la formación del plan de estudios y de los maestros actuales, porque junto con doña Ligia y desde el Consejo Nacional de Educación Superior me tocó trabajar, plantear criterios, porque yo creo que la formación de maestros es uno de los grandes retos que tiene la educación superior. Y se establecieron un conjunto de criterios para tratar de aplicarse. ¿Qué ocurrió? Cuando se comenzaron a aplicar los criterios en muchas universidades que tenían cuyo centro de formación de matrícula eran los estudiantes de educación, muchas fueron empobreciendo porque los niveles de calidad de las carreras eran muy bajos. Porque también los niveles de calidad de los docentes eran bajos. Sí. Entonces se planteó, hay que elevar la calidad de los docentes que trabajan en las universidades. Y si es necesario, tal como dice la propuesta, vamos a traer gente de fuera. Pero ¿qué ocurrió? Comenzaron a llover currículum aquí en el país, muchos de ellos de gente jubiladas ya en sus países, o de gente que tampoco tenía trabajo, aunque tenía título, y llegaron aquí. Y entonces, claro, comenzaron a no llamar, y ahí que se generó lo que se llama un efecto boomerang. Sí. Es decir, de gente que llegó, que aún con las titulaciones no tenía las calidades para enseñar. Pero además, se centralizó la toma de decisión en un equipo que cogió el IFODOSO, el Ministerio y INAFOCAN para coger esos procesos y se convirtió en un gueto. Y eso ha perjudicado el modelo. ¿En un gueto? En un gueto. En un gueto de un grupo de personas que por demás se creen los doctos del país, y ellos lo saben porque yo siempre se lo digo, y escogieron las instituciones y tomaron también otra decisión. Instituciones educativas que no tenían suficiente experiencia en la formación de maestros comenzaron a decir, como tú tienes posiblemente laboratorio, creemos que tú abras la escuela de educación. No quiero nombrar a universidades para no parecer injusto. Y eso generó, en mi opinión, una distorsión del modelo. En tercer lugar, creo que también el que el ministerio dedicara excesiva cantidad del dinero solo a IFODOSO generó una segregación injusta, excluyente de otras universidades que estaban haciendo un trabajo decente y que podían mejorarlo, pero que entonces las condiciones no podían competir económicamente con IFODOSO. Y eso hizo que las universidades, muchas, cerraran la carrera de educación y otros disminuyeran su crecimiento al mínimo y se quedara la UAS por un lado y otras universidades con muy poca cantidad de estudiantes. Producto de que entonces el dinero se fue para un solo lado, los recursos que estaban previstos para eso. Ese proceso de exclusión ha generado, por supuesto, que la matrícula que va a estudiar, los muchachos que van a estudiar educación sean pequeñas. Pero hubo también otro problema. Cuando en el Pacto por la Educación, en el que nosotros también participamos, se dijo, bueno, para que la gente que entre al sistema, vamos a contratar una institución que nos haga la evaluación de los que van a ingresar. Se llamó a un concurso público y se cogió a una empresa puertorriqueña que por demás tú tienes que enviar los resultados a Puerto Rico, físico. Entonces, es una ilogicidad, para decirlo de manera elegante, ¿verdad?, que con los avances tecnológicos nosotros tengamos que hacer eso. Entonces, creo que cogimos una empresa de bajo nivel de desarrollo tecnológico para evaluar el personal que iba a ingresar a la universidad. Eso ha generado conflictos. Pero no solo eso, se le carga a las universidades que quieren participar el que ellos tienen que pagar en los exámenes de admisión a esa empresa. Claro, es una competencia desleal cuando yo tengo que competir con el Estado. Esto personal que venía, ¿era de nuevo ingreso, es decir, gente nueva a incorporarse al sistema educativo dominicano, o la formación de los maestros que ya estaban dentro del sistema? Dos procesos.
Por un lado fue diseñado para la gente que ingresaba, pero por otro lado se decidió también formar maestros. ¿Pero qué ocurrió? Una perversidad, en mi opinión. Aparecieron un montón de empresas pequeñitas, ONG o profesores de algunas universidades que crearon su propia empresa y fueron contratados por el ministerio para dar cursos en los lugares. La trasladaban a las cursos de provincias. formación. Cursos de formación a los maestros. Sí. Pero claro, quienes iban a dar la formación no tenían la competencia necesaria para ir. Entonces comenzamos a mover gente de las grandes ciudades para los pueblos más pequeños y entonces, claro, se convirtió en un juego que al final tuvieron que pararlo. Yeah. Y yo quiero que tú vieras, Fausto, los folletos, porque yo los vi, que imprimían esas empresas para ir a enseñar a nuestro maestro. Es decir, los folletos que se utilizaban para la actualización de los profesores. Estaban desactualizados y daban pena. Sí. Entonces tú dices, bueno, ese camino incorrecto. Y después dices, no, vamos a formar ahora a los profesores y vamos a llevarlo a las universidades. Entonces ahí tienen que demostrar y entonces está todo esto ahora de que si tú tienes este grado te vamos a calificar y te vamos a habilitar la habilitación docente. La llamada habilitación docente. Comenzó el proceso y fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque llevaban igual los materiales, las universidades estaban al margen, la habilitación la daba el ministerio y hasta que un día los profesores dijeron, no puede seguir así. No, queremos que ustedes la hagan. Entonces ahí hubo una negociación y entonces se habló de que tenía que entregarse la habilitación y que le iban a entregar a las universidades. Entonces, fueron certificadas algunas universidades para la habilitación docente. Así es, y otras fueron quedadas fuera. Sí. Pero luego se cambió el modelo de la habilitación por entonces crear las especialidades. Entonces tenemos ahora un título que se llama especialidad, una de las cosas arbitrarias del sistema dominicano. Especialidad en educación. En educación. Que pueden ser maestros en... Exacto, en una área determinada. En el sistema educativo. Exactamente, y pueden ser profesiones de otra área que van y toman esa especialidad. Y si tú ves el contenido, uno se pregunta, ¿qué terminan siendo? En mi opinión, nada. O sea, cuando uno valora, y lo saben porque en el Consejo de Educación Superior, que fue donde se aprobó ese modelo, yo tuve serias críticas porque él mismo quería enseñarle de todo en 8 meses y en un año y eso no es posible. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando, José Ramón? De formación, personas que han tenido que hacer la habilitación o la formación docente, el maestro dominicano tradicional, que ha tenido que ir por 6 meses a una universidad y comprometerse con un programa de estudio. De miles. Si tú miras que, por ejemplo, la ADP tiene un poco más de afiliados, de más de 100 millones de 100 mil personas, más toda la gente que va entrando al sistema que no son del ADP, estamos hablando de muchos miles de personas. No tengo el número exacto no te lo digo para no mentir o no falsear la verdad, sí, pero miles, en todas las versiones. Desde la gente que estaba en la escuela, que se prefería ayudarle a que mejorara, personas que llegaron de otras profesiones que se quería enseñar a ser maestro, a las personas que ahora están, que se habilitaron y a las personas que están tomando especialidad. Sí, José Ramón, ¿se puede considerar las 2 ocasiones en que hemos participado en la prueba PISA como la evaluación del resultado de esa formación de maestros? No, yo creo que primero el participar ha sido muy valiente parte del gobierno. Yo creo que es una muy buena cosa, es una buena iniciativa, porque nos permite a nosotros no compararnos con todo el mundo, pero conocer la realidad. Sí. Que nos llame Además son solo 80 países. Solo 80 países. De 190 países, 80 nada más. Y de América Latina son 10. Son 10 nada más de América Latina. En este caso 11, o sea que... Pero el caso de Perú es interesante porque el caso de Perú no tiene recursos adicionales y Perú ha mejorado en las pruebas. Claro, PISA. es que depende de dónde lo hicieron también. Porque te pongo el ejemplo de China, que está en primer lugar. Sí. China lo hicieron en Beijing, no cogieron a toda China. Entonces eso mismo pasó con Perú, que también la restringen a una área en la que tienen un mayor nivel de fortaleza para aparecer en la PISA, porque al final de cuentas, como toda investigación y como todos los organismos, tú negocias. Pero en el caso de República Dominicana es aleatorio. Fue aleatoria. Colegios privados un 20% aproximadamente. Y escuelas públicas un 80%. O sea, fue valiente. De todo el país. Es una excelente decisión que hay que felicitarla y ojalá siguiéramos así, porque nos permite hacerlo. Y yo creo que es un llamado a la atención. Debemos cambiar la estrategia. Bien. Debemos redefinir la estrategia. Bien. Una última pausa en este diálogo con José Ramón Holguín sobre qué hacer para mejorar. Y ese tema lo vamos a tratar en el siguiente segmento, en la educación dominicana.
Pareciera que tenemos una crisis de exceso de recursos, de dinero para la educación y no hemos sabido cómo utilizar el dinero. ¿Qué hacemos, José Ramón, para que en una siguiente prueba, dentro de 3 años, tengamos resultados distintos? Que se justifique el dinero que estamos dedicando a la mejoría de la educación. Yo redefiniría la estrategia en 3 direcciones. Primero, en el plan de los logros que debemos tener en la educación, poniéndonos metas factibles y posibles a partir de nuestra realidad, en términos de medir los aprendizajes internamente nosotros, hacer procesos de evaluación con estadísticas que no sean solo las oficiales, sino como contratar compañías externas que nos ayuden a tener una mirada adestra del sistema. 2, redefiniría la estrategia de formación de maestros dentro de un esquema que capacite en primer lugar en las áreas específicas de conocimiento, pero que en segundo lugar enseñe trabajo, visión cultural. Ya. Cuando tú dices áreas específicas, ¿a cuáles te refieres? Por ejemplo, comprensión lectora, ciencias, matemática y el manejo de la tecnología. Ajá. Y en vez de estar dando vuelta con 50 asignaturas, redefinir el currículo en función de esas prioridades. De prioridades. Okay. Y agregaría a eso el tema de formación humana, de las humanísticas, ética, desarrollo humano, etcétera. ¿Por qué es tan importante para eso como lo otro? Pero en el caso de la evaluación, por ejemplo, que se hace en las pruebas nacionales, los temas centrales son 4. Español, sociales, matemáticas. ¿Es así? Pero recuerda que dicen que las pruebas nacionales no son de medición. Entonces, sí, como no son de medición, el objeto que tienen no es ese, uno no puede pedirle que sea así. Pero eso tensa bastante el sistema educativo. Claro, lo tensa mucho. Por eso yo cambiaría, entre la estrategia que habría que plantear sería eso. Entonces, redefinir ambas cosas. Y en tercer lugar, todavía existe en el país el famoso pacto educativo con los veedores externos, pero no se puede buscar veedores que sean cónsonos a tu propia visión. Tienes que buscar veedores que sean más críticos al sistema, que te permitan tener una visión objetiva de la realidad con el fin de mejorarla. Y en tercer lugar, yo creo que yo incorporaría la tecnología en forma eficiente, poniéndole contenido al uso de la tecnología, al uso de la computadora. Y por supuesto abriendo el tema del acceso a Internet. Y aquí en este sentido, yo creo que sería muy importante el que los maestros aprendieran a usar la computadora. Porque ¿qué es lo que pasa con un maestro que no sabe usarla? Se la presta a su hijo. Y entonces, eso es lo que pasa, José. Que se la entregan al hijo, mira, me dieron esta computadora, ve a ver cómo tú... Claro. Y entonces, claro, le saca provecho. Jamás aprende a usarla. Yeah. Y no se aprende a usar la computadora dándole un curso corto. Yeah. Tiene que convertirse en un hábito el uso. Yeah. Y eso significa, tenemos que desarrollar un amor especial por el saber. Amor por aprender. Yeah. Me gustaría precisamente saber, el maestro dominicano, ¿tiene amor por el conocimiento? ¿Está actualizado en historia, en literatura, en las publicaciones, las concepciones que se manejan, la revisión de los temas de debate, el conocimiento social, científico? La mejor manera de saberlo es escucharlo hablar. Si escucha hablar a los maestros dominicanos de cualquier tema, te verás que las presunciones sin fundamento son excesivas. Entonces eso te demuestra abundan. La presunción sin fundamento. Sin fundamento. Bien. 2, si tú le escuchas hablar, el contexto de discusión, la gente piensa en este país que mientras más fuerte habla, más razón tiene. Y hablar fuerte, según los especialistas, parece que es la evidencia más clara de no tener conocimiento. Y entonces, cuando uno habla incluso sobre historia con profesores de historia, uno descubre que no saben historia. ¿Y cuál es el nivel de lectura que tienen estos maestros dominicanos? Por ejemplo, en historia, el caso que tú estás poniendo. En historia, por ejemplo, ¿qué se lee? Muy poco, nada. Porque incluso hasta la producción del libro de texto en historia, cuando tú los miras y los lees, además de los errores que muchos tienen, ¿verdad? O de que están cooptados en visión, uno descubre que ni siquiera se lee en el libro de texto. Entonces un profesor que no se haya leído ni siquiera el libro de texto que enseña, imagínate, ¿cómo le puede pedir que además tengan otras informaciones?
El Ifodosu tiene una línea editorial que a mí me parece extraordinaria, brillante, con obras escogidas de la historiografía dominicana y de la literatura, que para mí, yo lo he alabado mucho porque me parece que son textos excelentes. Todos los que han sido escogidos son textos muy buenos. Es un buen ejercicio, definitivamente. Y esos libros se entiende que son leídos por los maestros. Bueno, a mí me gustaría saber si se han leído algunos de los textos. Al menos se supone que deben ser leídos por los que ellos están formando, ¿verdad? Que es donde está, digamos, su principal. Los profesores habitualmente no leen. Y la razón es muy simple, es que no tienen tiempo. Tiempo físico. Porque entre coger y llegar a dar clase, llegar a un país, a su casa, muchos vienen de barrio, no tienen ni agua, ni energía eléctrica. Cuando llegan cansados de caminar, tienen que transportar. Si miramos el transporte y nos dice, es que humanamente la verdad es que es una realidad muy dura para un maestro. Y ocurre incluso hasta en los colegios. Y cuando tienen que hacer evaluaciones de los trabajos, o los homework, esos que ponen a los alumnos, tienen que hacerlo en su casa. Tienen que hacerlo en su casa. Sí. Yo le digo, por ejemplo, yo tengo nietos, y le digo a un pro está peleando en estos días con uno, es que ocurre que el nieto mío sabe más del profesor que de la asignatura, está en un colegio. Porque el muchacho se sienta en la computadora, va a aprender y encima se burlan del maestro, sí, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, es que las condiciones del maestro no es solamente tener el salario que se le está pagando, sí, es más que eso. Hay que crear una condición, una situación de satisfacción y de bienestar. Claro. Que incluya un compromiso muy fuerte con lo que está enseñando. Claro. Entonces, la política del Estado no debe ser solo tener escuela y salario. Hay que mejorar la condición de vida del maestro, vivienda, transporte. Hay que generar un hábitat natural para que el maestro pueda desarrollar esa tarea. Si no de todo, de un porcentaje importante, al menos de las áreas fundamentales. Pero además, el hecho de utilizar, por ejemplo, la computadora, como tú dices, el internet, el acceso a contenido bien elaborado, tal vez incluso hasta el acceso al cine, algunas películas que son excelentes recursos para debatir y discutir determinados temas, claro, bueno, que ayudarían. Definitivamente. Yo propongo, incluso he dicho, yo creo, el amor por la cultura, tú y yo posiblemente aprendimos de eso cuando tú veías a una gente cantando, tocando una buena guitarra, viendo un muchacho, yo cogería a los artistas dominicanos, bueno, y lo paseara por todas las escuelas del país. Le doy empleo al maestro, no porque fueran a dar clase, fueran a cantar o que fueran a bailarle, para que prendieran con los ojos el amor por la cultura. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y eso implica un cambio de paradigma, por supuesto, claro, en la formación del maestro. Y eso es sí, pues no es nada complicado. Dos, la segunda cosa que haría, porque ¿cómo aprende el muchacho deseo de aprender? Cuando ve los otros. Cogería y paseara intelectuales importantes, autores del libro, al menos por los maestros, sí, sí, y los pusiera en contacto con ellos para que lo conocieran, que lo tocaran. Porque uno aprende, los ídolos, como nosotros, al menos como yo, aprendimos a admirar la gente, a los autores, queríamos tocarlo. Sí. Entonces yo creo que pudiéramos nosotros desarrollar ese amor en el maestro también, viendo, haciéndole, tocando esos intelectuales importantes, nacionales e internacionales, no en congreso, no, llevándoselo a la escuela, a la región. Sí. Y hay una tercera cosa que yo creo que debería hacerse. Hay que despertar en el maestro el sentido del respeto por ellos y el respeto que el ministerio tiene. Por ejemplo, yo, si fuera ministro, yo hablaría todos los días con todos los profesores en una escuela, en una videoconferencia. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué les cuesta? Y todos los maestros decimos, señores, la meta de la escuela hoy, tenemos esta meta. ¿Podemos lograrla? Sí, desarrollaría entusiasmo, visión, esperanza. Sí. Nos hace falta despertar la ilusión en la gente. Y existen los recursos para eso. Tenemos además un presupuesto del Ministerio de Educación que ayuda, que permite que estas cosas puedan hacerse. Muchas gracias a José Ramón Holguín por ayudarnos a tener un punto de vista más superior, más importante y más completo sobre el sistema educativo dominicano y lo que podríamos hacer para mejorarlo. Gracias, José Ramón, y gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo.